enlaces químicos. Vamos a continuar eh, encadenando la clase anterior con esta clase porque aplica unir, ¿verdad?, los distintos bioelementos para formar biomoléculas y para formar macromoléculas y estructuras celulares que van a permitir la formación o el desarrollo de un organismo normal que funcione de manera normal. Un enlace químico no es más que una unión de átomos o de moléculas para formar compuestos químicos más grandes, más complejos y más estables. Los enlaces químicos ocurren gracias a transformaciones químicas, a reacciones químicas entre diferentes grupos funcionales de moléculas o de elementos químicos. Lo importante de estos enlaces químicos es que nos van a permitir mantener unidos a través de una fuerza los diferentes átomos para estabilizar las moléculas o las macromoléculas. Y otra cosa importante de los enlaces químicos es que una vez que ellos ocurran, va a ocurrir una transformación en la materia que le dio origen. Por tanto, el resultado que yo voy a obtener después de la formación del enlace químico van a ser sustancias nuevas con propiedades físicas y químicas distintas que incluso nosotros no vamos a poder separar por los métodos tradicionales de separación física que utilizamos en química, como es por ejemplo la filtración. Hay dos tipos fundamentales de enlaces químicos que son los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, y cada uno de estos enlaces tiene características distintivas. En el caso de los enlaces covalentes se van a caracterizar porque ellos, los átomos o las moléculas que se combinan comparten electrones que estos átomos poseen su capa de valencia en su capa más externa, y ellos siempre deben luchar por completar esa capa de valencia. Una capa de valencia es la capa más externa de un átomo. Si los electrones que estén localizados en esa capa reciben el nombre de electrones de valencia. ¿Qué importancia tienen estos electrones de valencia? Que de ellos va a depender la capacidad de reaccionar de los átomos. Es decir, si este átomo tiene un solo electrón en su capa de valencia, pues podrá realizar un solo enlace con otro u otros átomos. ¿Por qué? Porque estos electrones que él tiene en su capa de valencia son los electrones que él va a poder compartir con otros átomos. Por tanto, de los electrones que haya en la capa más externa, pues entonces depende la reactividad de los átomos. En este caso, el boro, por ejemplo, tiene una capa de valencia con 3 electrones, pues él podrá realizar 3 enlaces químicos con otros elementos distintos. En el caso del antimonio, posee 5 electrones en su capa de valencia, pues podrá compartir estos 5 electrones en 5 enlaces químicos. Por lo general, los átomos siempre van a querer buscar su estabilidad, completar su última capa de valencia con los electrones que necesiten. En el caso de los de los bioelementos que forman las moléculas orgánicas, pues la mayoría cumple con una regla que es poseer 8 electrones de valencia en su última capa, lo que se conoce como regla del octeto. Estos átomos que cumplen esa regla de tener 8 electrones en su capa de valencia son átomos más estables, pero a la vez son menos reactivos porque ya no van a tener la necesidad de reaccionar con otros átomos, pues ya completaron sus 8 electrones de valencia. En este ejemplo vemos que el cloro es un átomo que tiene 7 electrones de valencia, 7 electrones en su capa más externa. Estos dos átomos de cloro pueden compartir un par de electrones y de esa forma los dos llegar a cumplir la regla del octeto. Esto es lo que nosotros llamamos enlace covalente. Enlace en los que se comparten los electrones que los átomos poseen en su capa de valencia. En el caso de la formación de la molécula del agua, que sabemos que está formada por un oxígeno y 2 hidrógenos, un elemento muy electronegativo como el oxígeno, que tiene una capa de valencia con 6 electrones, pues entonces comparte 2 electrones, uno con cada átomo de oxígeno, hasta poder completar
su regla de octeto o sus 8 electrones en capa de valencia. En el caso del hidrógeno, igual pasa con el helio, ellos poseen solamente 2 electrones en su capa de valencia. Al ellos compartir un electrón con el oxígeno, pues completan y se estabilizan. Igual pasa con los 2 átomos de hidrógeno que forman la molécula de agua. Vemos un ejemplo, el mismo ejemplo cuando vemos 2 átomos de hidrógeno que poseen un electrón en su capa de valencia, pues entonces comparten y completan su estabilidad química. Y en el caso del cloro, que lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Según la cantidad de enlaces que se compartan, pues existen varios tipos de enlaces. Los enlaces simples son aquellos en los que se comparte un solo par de electrones. Los enlaces dobles son aquellos en los que se comparten 2 pares de electrones. Y los enlaces triples son aquellos entre los que se comparten 3 pares de electrones. Una característica importante de esos enlaces covalentes que son enlaces fuertes. Se va a necesitar una gran cantidad de energía para romper esos enlaces o se va a necesitar una gran cantidad de energía para formar esos enlaces. En el caso del carbono, un elemento fundamental, de hecho se conoce como el elemento de la vida, porque las biomoléculas todas están hechas a base de carbono y el carbono tiene en su capa de valencia 4 electrones, por lo que él se conoce como un elemento tetravalente, lo que quiere decir que puede formar 4 enlaces químicos, ya sea con átomos de carbono, con átomos de hidrógeno o con átomos de oxígeno. Aquí vemos cómo ese carbono está unido con los 4 átomos de hidrógeno compartiendo sus electrones. La energía de enlace que se requiere para romper, para deshacer un enlace de este tipo son aproximadamente 100 kilocalorías por mol de molécula. Es una alta cantidad de energía la que se necesita. Lo bueno de esto es que las moléculas que poseen este tipo de enlaces son moléculas estables porque este enlace fuerte y resistente le brinda mucha estabilidad. Las moléculas, según posean cargas eléctricas, los átomos que las componen, por supuesto, pueden ser polares y no polares. ¿Cuándo se produce una molécula polar? Pues cuando los electrones que se comparten en un enlace covalente no son equivalentes. Por tanto, hay un predominio o de cargas positivas o de cargas negativas y esto hace que la molécula sea polarizada, como ocurre con la molécula de agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno muy electronegativo y 2 átomos de hidrógeno muy electropositivo. Entonces fíjese que ahora tenemos 2 polos, un polo negativo y un polo positivo. Por tanto, hablamos de una molécula dipolar o una molécula polarizada. Entonces, las moléculas polares se caracterizan porque poseen una distribución no igual de cargas eléctricas o existe un predominio de cargas positivas o uno de carga negativa. En el caso de estas moléculas van a tener un predominio de elementos electronegativos como son el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. En el caso de las moléculas apolares, son aquellas moléculas que no poseen polos, no poseen átomos electronegativos ni enlaces polarizados y están constituidas por elementos cargados positivamente como son el carbono y el hidrógeno. Un ejemplo de estas moléculas son las ceras y las grasas que tienden a ser relativamente inertes y además son moléculas insolubles en agua porque al no poseer polos, al tener cargas positivas solamente, no van a poder formar puentes de hidrógeno cuando se pongan en contacto con el agua. Hay un grupo de biomoléculas especiales que son las que por un lado son polares y por otro lado son apolares. Reciben el nombre de moléculas anfipáticas. En este es el ejemplo de un ácido graso que está compuesto por un grupo funcional que lo identifica, que es el grupo carboxilo, un carbono, un doble enlace con el oxígeno y un grupo hidroxilo, grupo funcional carboxilo, presente en los ácidos carboxílicos, y una cadena de carbono e hidrógeno. Entonces, fíjense que al haber aquí solamente cargas positivas, una molécula apolar, insoluble en agua. Esta cadenita
se conoce también como una cadena hidrofóbica. Y la parte que corresponde al grupo del ácido carboxílico representa la parte hidrofílica. Este sí podría formar puentes de hidrógeno si se pone en contacto con una molécula de agua. Recuerden, cuando una molécula tiene en su haber una parte polar y una parte no polar, recibe el nombre de anfipática. Los átomos pueden cargarse positivamente o negativamente. Esto va a depender de la capacidad de reaccionar que tengan los átomos. Es decir, si los átomos, por ejemplo, el átomo de sodio, que es un elemento que corresponde a los metales, si se mezcla con un átomo de cloro, que es un no metal, específicamente un gas, cuando ellos se mezclan va a haber un desplazamiento de átomos desde un elemento hasta otro elemento. Fíjense que el cloro es un elemento que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Lo que le falta para completar su regla de octeto es muy poco. Estos átomos tienden a ser entonces más electronegativos, van a alar con mayor fuerza los electrones que tiene, por ejemplo, el sodio. Entonces el sodio lo que va a hacer es que va a ceder el único electrón que tiene en su capa de valencia al cloro para que el cloro pueda completar su regla del octeto. En química, cuando esto ocurre, que un elemento cede, dona o regala el electrón que tiene, entonces se va a cargar positivamente y se va a convertir en un catión. En cambio, ese elemento que recibe el electrón, entonces se va a cargar negativamente y va a recibir el nombre de anión. Saquemos de aquí la conclusión siguiente. Los átomos pueden estar cargados positivas o negativamente. Un átomo con carga positiva es un catión, lo que quiere decir que ha cedido sus electrones. Y un átomo con carga negativa es un anión, lo que quiere decir que ha ganado o aceptado electrones que otro elemento le ha brindado. Un puente de hidrógeno es una atracción débil, es una unión débil. Siempre y cuando los puentes de hidrógeno estén aislados van a ser uniones débiles, pero vamos a ver que cuando estén agrupados pues tienen una fuerza aditiva que le va a dar una mayor resistencia, una mayor fortaleza. ¿Cómo se forma un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno se forma cuando un elemento muy electropositivo, como es el hidrógeno, se pone en contacto con un elemento muy electronegativo, como es el oxígeno o el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, aquí ellos van a compartir sus electrones. Ahora, el electrón o los electrones que se han compartido van a ser desplazados por una fuerza hacia el núcleo del átomo más electronegativo. ¿Por qué? Porque este átomo más electronegativo se va a quedar con una carga positiva en su núcleo que lo va a hacer o que le va a permitir alar con una mayor facilidad la carga del elemento negativo. Los puentes de hidrógeno lo vamos a encontrar fundamentalmente en la molécula de agua, lo vamos a encontrar también en la estructura secundaria del ADN y de las proteínas y lo vamos a encontrar también en la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas, pero fundamentalmente formando el agua y la estructura secundaria tanto de proteínas como de ADN. En esta imagen podemos ver cómo el oxígeno, un elemento cargado negativamente, y el hidrógeno, un elemento cargado positivamente, pues entonces se atraen y se forma una unión que recibe el nombre de puente de hidrógeno. Pero esta unión ocurre entre una propia molécula de agua, o sea, entre el oxígeno y el hidrógeno que forma la molécula de agua, pero puede ocurrir también uniones intermoleculares en el agua. O sea, dos moléculas de agua pueden seguir formando puentes de hidrógeno y en la vida real, bueno, pues se forma como una malla de puentes de hidrógeno cuando nosotros tenemos agua en algún envase. Como ya les dije antes, un puente de hidrógeno solo es un enlace débil, se va a romper con muy poca energía, pero cuando ya yo tengo varios puentes de hidrógeno, 10, 20 puentes de hidrógeno, pues esa fuerza se va sumando y los puentes de hidrógeno se van haciendo más resistentes. Esta estructura que están viendo aquí
son estructuras que forman los ácidos nucleicos. Este es un nucleótido, es una molécula formada por una base nitrogenada, en este caso guanina, por un azúcar de 5 átomos de carbono y por un grupo fosfato. Esto se llama nucleótido. Los nucleótidos se unen a través de un enlace covalente que recibe el nombre de 3'5' fosfodiéster, que lo vamos a ver más adelante, y entonces así se va formando el polinucleótido en este caso. Pero las bases nitrogenadas, para que se pueda realizar la cadena o la estructura secundaria del ADN, que es la doble cadena de Watson y Crick, pues entonces se necesita que las bases nitrogenadas se unan de manera complementaria a través de puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son los puentes que estabilizan la estructura secundaria del ADN y también lo que le infringe ciertas características específicas que tienen las biomoléculas. Los enlaces no covalentes son también uniones débiles, pero estos no se dan en base a compartir electrones, sino que se dan en base a las fuerzas de atracción que los átomos tienen, sobre todo a cargas opuestas. Aquí vamos a ver cómo se cumple la ley de las cargas. Las cargas positivas van a ser atraídas por las cargas negativas y estas uniones se dan o entre moléculas o entre parte de las moléculas para formar complejos más estables que determinen la función biológica. En este caso, el título dice enlace no covalente, pero este corresponde a puentes de hidrógeno, que fue lo que vimos anteriormente, los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas para formar la estructura secundaria o la doble hélice de Watson y Crick. Como ya les dije, son fuerzas de enlace aditivas, van a ser mayores en cuanto más átomos se unan o en cuanto más enlaces hayan, y la podemos encontrar en las proteínas, estructuras secundarias y también en las estructuras secundarias del ADN. Los enlaces iónicos se dan también por atracción entre las cargas de los átomos. Le voy a mostrar este ejemplo para que puedan entender un poco lo que es la atracción de las cargas. Esto es un cristal de sal, como quien dice, una piedrecita de sal. La vamos a poner en contacto con un fluido que se llama agua. Cuando nosotros coloquemos el agua y la sal y agitemos o realicemos algún procedimiento para que se disuelva, va a ocurrir lo siguiente. El sodio, el ion de sodio, que es uno de los iones que compone el cloruro de sodio, es un ion cargado positivamente, pues va a ser arropado por moléculas de agua, pero estas moléculas de agua va a permitir que quien se ponga en contacto con esa carga positiva del sodio sea el oxígeno, que está cargado negativamente. En cambio, el ion cloruro va a ser entonces arropado por moléculas de agua, pero que le van a permitir estar en contacto con las cargas positivas del hidrógeno. De esta forma queda arropado el ion cloruro por cargas positivas y el ion sodio, el catión sodio, por cargas negativas, y ya no se va a permitir que el cloro y el sodio puedan unirse nuevamente para formar el cloruro de sodio. Esto es de suma importancia en la disolución de la sal. Recordemos que nuestra célula es prácticamente agua, un 70%, y entonces este tipo de interacciones no tiene tanta importancia biológica por la gran frecuencia con la que se dan, pero podrían observarse otro tipo de enlaces iónicos entre las biomoléculas. ¿Cómo se forman los cationes y los aniones? Pues los cationes y los aniones se van a formar a partir de elementos químicos que son capaces de donar sus electrones, como ocurre con los elementos del grupo 1, 2 de la tabla periódica, que son elementos que tienen pocos electrones de valencia y ellos son muy reactivos, tienen tendencia a ceder esos electrones de valencia a los elementos que están más cerca de cumplir ya con la regla del octeto. Al ceder sus electrones se cargan positivamente y reciben el nombre de cationes. En cambio, los elementos de este extremo de la tabla periódica, que son los elementos que tienen
6, 7 electrones de valencia, pues se caracterizan porque ellos aceptan los electrones que los metales le brindan, que los metales le dan, y entonces de esa forma al aceptarlos se cargan negativamente y se convierten en aniones. Así, entonces ya yo tengo los elementos para formar mis enlaces iónicos, que son iones con cargas positivas o cationes y los iones con cargas negativas o aniones. En esta parte vemos cómo el sodio va a ceder su electrón de valencia para que el cloro pueda completar su regla del octeto. Otro tipo de atracciones que podemos encontrar son variadas. En este caso estamos hablando de la estructura terciaria de las proteínas. Fíjense cómo podemos ver atracciones o uniones electrostáticas que se dan entre grupos funcionales con cargas opuestas. Un grupo carboxilo se encuentra en el desdoblamiento de la proteína de frente con un grupo amino que tiene carga positiva y se da una unión electrostática. Y vemos también los puentes de hidrógeno que se dan entre el oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, y el hidrógeno muy electropositivo. Y vemos también una unión hidrofóbica, que es una unión que se da entre elementos apolares de las cadenas laterales de las proteínas, simplemente carbono e hidrógeno, y cuando ellas se ponen en contacto, pues forman una unión hidrofóbica que recibe este nombre porque no podrá formar puentes de hidrógeno y no podrá entonces o no podrá ser una molécula polar. Según su capacidad para interactuar con el agua, hay dos tipos de moléculas, que son las hidrofílicas, que pueden interaccionar con el agua, que se disuelven en el agua y reciben el nombre de moléculas polares, por ejemplo, los aminoácidos y también los carbohidratos. Y las moléculas hidrófobas, que son las que le tienen miedo al agua, son apolares. El prefijo A quiere decir ausencia. Estas son prácticamente insolubles en agua y aquí vamos a tener los esteroides y también las grasas. Un ejemplo de interacción hidrofóbica ocurre cuando nosotros mezclamos algún aceite con moléculas de agua o con parte de un fluido que corresponde a agua. En este momento no va a poder establecerse una unión, un enlace, una fusión entre los carbonos hidrógeno que tiene el aceite con los hidrógenos y oxígenos que posee el agua. Y de esa forma voy a estar ante una interacción hidrofóbica, una interacción de dos moléculas que son insolubles una con otra. Y esta es la imagen que vimos anteriormente de las diferentes uniones que establecen o que le brindan estabilidad a la estructura terciaria de las proteínas. Las fuerzas de Van der Waals son un tipo de uniones también no covalentes, pero son uniones intermoleculares. Fíjense que tenemos molécula de agua, molécula de aguas, y esos átomos de hidrógeno y de oxígeno pueden encontrarse nuevamente y formar entonces fuerzas intermoleculares que reciben el nombre de fuerzas de Van der Waals. Estas uniones se caracterizan porque si ocurre algún desplazamiento de estas moléculas, ellas también se van a perder. Las fuerzas de Van der Waals engloba el término de atracción entre moléculas, es decir, si las cargas le permiten a las moléculas atraerse, pues entonces se forman estas uniones intermoleculares. De hecho, el puente de hidrógeno corresponde a una de las formas de fuerzas de Van der Waals que existen. Esta parte que corresponde a radicales libres lo vamos a abordar en una tarea, lo vamos a discutir. Para mí es importante que lo sepan porque hay un grupo de enfermedades y de condiciones relacionadas con el exceso de radicales libres. Un radical libre es un átomo o un conjunto de átomos que tiene electrones en su capa de valencia sin aparear. Y estos electrones son muy reactivos, van a querer unirse con todos los otros electrones que encuentren por ahí y van a transformarme las células en muchas ocasiones para mal. Los radicales libres
necesitan encontrar unas moléculas que se llaman antioxidantes, que la producimos nosotros o que la consumimos. ¿Para qué? Para que los antioxidantes puedan bloquear la acción de los radicales libres y de esa forma evitar que ellos causen daños en nuestras membranas celulares, en nuestros núcleos celulares y así. Esta parte, solamente de aquí sacar el concepto de radical libre, sacar el concepto de antioxidante, que es una especie de átomos o de elementos químicos que bloquean la acción de los radicales libres, porque esto lo vamos a abordar en una tarea. Espero que hayan entendido un poco. Voy a estar pendiente para aclarar las dudas y ya saben, me escriben o bueno, vamos a hacer un foro para aclarar las dudas sobre este tema. Hasta luego.